No, espérate que iniciando grabación, ya, ya. Ya inició grabación. Bueno, entonces, Pues, espérame, cuando yo, saludo. Buenos días, mujeres por bueno, el bueno, mundo. Buenas tardes. Tenemos a Luz Alberli en Colombia, para, ya, desde la zona cafetera sí, colombiana. Eh, Luz, hoy tenemos un encuentro muy especial para cosernos, pero te me congelaste. no, yo estoy ¿Sí? bien, o sea, ahí ¿Sí? me ves Ah, bien, sí, súper, perfecto, yo te súper. escucho súper bien. Espérate, inicio otra vez, ¿ya? Ok, Sí, ¿me vas a dar la clase de Canvas? te voy a dar la clase de Canvas, sí. Espérame. Bueno, te cuento que tengo un problema terrible yo aquí porque también vivo en un pueblo. No sé cómo te va a Ajá, ti en Armenia y a mí la conexión a veces se me cuelga. Esa es otra de las imposibilidades. pero tú Mira, ya por estás ejemplo, grabando, sí, pero no lo quiero detener para iniciarlo y no consigo. o si no después bueno, es verdad que tienes que saber editarlo, si no le Sí, cortas un pedazo, pero bueno, a ver si te parece, si a ver si aquí me deja grabar y yo te lo puedo mandar. Tu marca, ya. ¿ya? ¿Listo? Ok, entonces arranca. Bueno, buenas tardes, mujeres por el mundo. Nuevamente hoy en la rueda de saberes y poderes de mujeres que estamos siempre por ahí dando vuelticas, volando y volando alto. Hoy tenemos a Luz Alberli, una colombiana, una mujer por el mundo inspiradora para mí, gran amiga y una persona con la que hemos caminado y tejido juntas. Bienvenida, Luz. Tocaya, Gracias, entre Luz otras Marina. cosas. Sí, sí, gracias, mi querida Luz Marina. Feliz de poder hablar contigo. Siempre para mí me llena el corazón de poder hablar contigo desde que nos conocimos hace como unos 15 años, ¿no? Yo un poquito más, creo. Sí, yo Sí, creo. no hablemos de edad. Sí, no, pero eso nos ha sumado muchísimo y nos hemos cosido muy lindo las dos. La verdad que muy feliz de hablar contigo y feliz de saber que existen estos medios para seguir encontrándonos, un al lado del otro mundo, Sí, pero sí, sí. chévere, sí, chévere, que la distancia nos une en los hilos, mira, poético. Bueno, hoy te voy a hacer una invitación porque es que vamos a dejar a las personas con el sabor de quiero más, ¿ya? Ajá, Hace poco veo una luz en Colombia, en una zona cafetera, ¿ya? No una sí. luz, pero así brillando, haciendo dedicada al café, al arte, al pilates, yo fascinada. Cuéntame Ujú. un poco de ese recorrido tuyo de vida y cómo llegas a ese proyecto tan hermoso que se llama Coserse. Bueno, mira, yo estuve viviendo 14 años por fuera del país. En esos 14 años conocí personas maravillosas que nutrieron mucho el, el empezar a descubrirme. Y cuando yo hablo así, hoy en día te puedo decir, yo soy Luz Alberli, soy mamá, soy esposa, soy amiga, soy artista plástica, diseñadora, bordadora y hoy en día gestora del proyecto Coserse. Es porque en esa escala empecé a descubrirme y empecé a nutrir todo lo que es Luz Alberli Gamboa, ¿no? Entonces, ¿cómo empecé? Empecé a dar clases y empecé a entenderme a mí misma como mamá y después como artista. Decir que tenía que darle a la gente una forma diferente de entender el arte, de sacarlo de los museos, de sacarlo de ese, como de ese pedestal que solo unos pocos entienden. Y empecé a enseñar en Houston, en mi estadía en Houston, apreciación del arte para niños y para adultos, pero gente ajena al arte, o sea, desde amas de casa, abogadas, politólogas, matemáticas, porque siempre llevan a los niños a que aprenda arte, ¿no? Pero las mamás no tenían ni idea y tienen las posibilidades económicas de ir a grandes museos en Europa, donde tú estás, pero entran y salen como, Claro, o sea, claro. como, y así, Solamente igual, estamos llevando el niño a clase y exacto. Entonces, ahí empezó mi inquietud por el tema del arte de compartirlo.
Después de eso llega un momento coyuntural en la vida como familia, en esta vida internacional, de llevar y traer a los hijos por las diferentes partes del mundo y a tomar decisiones. Ya mis hijas estaban un poco más grandes, entonces fue complicado estar entre Venezuela y Colombia, Venezuela, Colombia, Venezuela, Colombia por la parte geopolítica. Y entonces estuve un tiempo en México donde me enredé en los hilos literalmente. Entonces ahí estuve en la casa de una amiga y me dijo, mira, a ti te gusta todo ese tema del arte, de las cosas, camina, yo te llevo a la comunidad chamula, que son herederos de los mayas en cuanto a textiles y tejidos, porque ellos tienen una historia muy rica en eso. Y Sí. me enredé Me allí. enredé literalmente. Literalmente me enredé con ellos, me encantó la parte del sincretismo religioso y de Sí, ahí nace 10 rosas para María, en es este hermoso tu sincretismo, sí. proyecto. Sí, Entonces yo dije, si yo tengo para decorar otro tipo de artículos que me llevan a una espiritualidad, ¿por qué no hacerlo desde lo manual y desde lo espiritual sin enmarcarlo en ninguna religión, pero sí con la belleza que nos da el bordado, que nos dan los colores, que nos dan las formas de la naturaleza y cada uno lo va alineando dentro de su propia devoción? O sea, yo no pretendía evangelizar a nadie y tampoco lo hago porque cada uno está en esa búsqueda propia. claro, pero los Y, rosarios, discúlpame para darle ajá, una aclaración a las personas. Diez Rosas para María es un proyecto que parece un proyecto cristiano, pero más que cristiano es súper artístico. O sea, sí, estos rosarios llenos de colores, de formas hermosísimas, ¿no? sí, 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 la Para verdad aclarar sí, un poquito y contextualizar de qué estamos exacto. hablando. Entonces, estos rosarios, estos denarios, sí, se enmarcan obviamente dentro de mi propia fe, porque tú sabes que el Claro, arte es hijo del artista, pues no podía ser budista o no podía ser cristiano de otra manera porque yo sí. soy católica y me enorgullezco de serlo, ¿me entiendes? Pero en mí siempre ha privado mucho el tema del arte, entonces busqué mucho el tema que fuera mucho más espiritual y que el arte y el oficio como tal resaltara. Entonces ahí nace 10 Rosas, empecé a trabajar en la parte técnica y decidí que el bordado era un mundo mucho más profundo de lo que teníamos en la cabeza todos, que era como que la abuelita y la mamá es la que se sienta a bordar. Claro. En realidad, o sea, estaba en contra remando en contra en el sentido de que no, esto tiene mucho más artístico y me metí a estudiar en la Escuela de Artes y Oficios de Santo Domingo, en Bogotá, a descubrir más el mundo del bordado, así como uno puede descubrir más el mundo del acrílico, del óleo, de la escultura. Y me metí allí, estoy feliz de la vida y empecé a encontrar en el oficio todo un mundo artístico y empecé a descubrir que en las manos también se empieza a dejar mucha parte de uno en ese producto y que es más allá de puntadas planas, es más allá del Era hilo, más que cortar y coser, ¿no? Es mucho más allá de exactamente. eso. Eso es mucho más y al final en estos encuentros que yo empecé a tener, que el mundo me empezó a llevar para allá, empecé a descubrir que el mundo del bordado y estos encuentros que históricamente se han dado en las mujeres era mucho más que una segregación de que decían, esto es lo que usted sabe hacer, vaya a borde o vaya cósale la camisa o Sí, vaya haga las almohaditas o haga las servilletas bonitas para que su casa sea sí. linda, ¿no? Era todo O un cosa mundo de abuelita femenino. o de tía solterona, Exacto. ¿no? Ya, Empecé a descubrir que es todo un mundo femenino de empoderamiento, es un mundo catártico, es un mundo que mientras tú vas tejiendo te sueltas completamente sin límites, sin miedo a que te estén juzgando, porque hay algo neurológico y tú debes saber mucho más que yo de eso, que mientras la mano está trabajando, la cabeza va soltando cosas y la boca va soltando cosas. O sea, ya claro. no Hay tienes una miedo de conexión de decir, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, alma, corazón, cuerpo, todo está integrado, sensibilidad, exacto. espíritu. Qué Es maravilla. impresionante cómo se va tejiendo y es literal, se va tejiendo las cosas en ese tipo de labor
y quizás no se vio nunca desde ese punto de vista, estos encuentros de los costureros, y yo lo empecé a descubrir, y tú sabes que cuando empiezas a descubrir ese tipo de cosas, energéticamente se te van poniendo las personas, Sí, y entonces conocí a una chica divina que se llama Gabriela. A ella le encanta que le digan Nu porque es nativa urbana, es una bogotana 100% joven, y ella me dijo: "Mira, a mí me encantaría que le dieras que vinieras al costurero que yo tengo en mi casa y nos enseñaras algo del bordado". Entonces yo llegué allá y yo pensé que era una clase normal de bordado, o sea, no sabía cómo era el tema. Y llegué allá y la primera sorpresa es que habían chicos, habían hombres. sí. Sí, entonces yo dije: "Guau", o sea, esto es Qué un bien, mundo, claro, porque no, un sí, mundo, un mundo diferente. Y ellos felices, encantados, entonces empezamos a hablar del remiendo, empezamos a hablar de todas estas analogías que siempre tenían esa qué inquietud mía. belleza eso que tan colombiano, no sé si se diga por acá remiendo, pero esa Ajá, palabra remiendo es como volver a enmendar, ¿no? Volver a exacto. recuperar, rescatar. Qué maravilla. Sí, entonces, y empezamos a hablar y empezaron a salir cosas tan maravillosas, de los deshilados, del remiendo, de reparar, de la generosidad, de la parte humanística, del hecho de en este momento tan tecnológico, y es una inquietud que tienen los chicos, porque yo trabajo con mucho muchacho joven, de esta parte de la humanización y del intercambio y de salir un poco de ese capitalismo que nos está matando. Entonces yo me empecé a seguir enredando, enredando, enredando en el tema, Luz Marina, de una manera que dije: Te metiste en esto el es". ovillo, Sí, yo me metí en el literalmente. ovillo. Impresionante, y dije, y más allá de dejarme meter como tendencia, mm, me capturó el corazón. O sea, yo Ajá. siento, es una cosa muy interna que yo no la puedo explicar, o sea, yo siento que esto es lo mío. Cuéntanos para entender un poco más, Luz. ¿De qué se trata una sesión? Porque la idea es proponerle a Mujeres por el Mundo en Red, ¿ya? Ujú. Hablábamos si esto se puede hacer, por ejemplo, un encuentro online o solamente nos quedamos en la entrevista. Eh, ¿De qué se trata? Por lo menos que nos cuentes Eh, cómo se hace una al sesión. principio se trabajó con esta chica Nu, como te digo, y ella lo trabaja de una manera muy orgánica, donde todavía se siguen conservando los encuentros y cada uno Ya. habla de lo que quiere hablar y lleva algo para reparar. Cuando yo me di cuenta de eso, yo le dije: "No, mira, yo quisiera o quiero llevarlo más hacia el lado artístico y hacia el trabajo colectivo, porque realmente Ujú. lo da". Y colectivo, estoy hablando de obras artísticas colectivas. Entonces, ¿de qué Sí. se trata? Uno tiene un hilo conductor, hablamos, cada una expone una prenda, esa prenda es algo que tú quieras resignificar dentro de lo que, de la emoción o el sentimiento que en ese momento está pasando por ti. Entonces han llegado casos como, por ejemplo, yo quiero resignificar este uso, este saco que era de un exnovio, o de una relación que fue muy tortuosa para mí, y la quiero resignificar. Entonces es esa parte analógica de lo material y la parte emocional. Y yo les voy dando técnicas de, puntadas, de bordado, eh, y lo van llenando de colores, simplemente hacemos parte de patronaje. Entonces, Darle una nueva historia, ¿no? exacto, a esa prenda. Entonces, a partir de lo manual y de lo artístico. Y después es la primera parte, donde cada una trabaja ese hilo conductor individualmente. Y mientras lo hacemos, vamos hablando del tema. Por ejemplo, tenemos temas, por ejemplo, de la invisibilidad, o entonces la invisibilidad femenina o la invisibilidad de los hombres, porque a pesar de que tratamos mucho desde lo femenino, no solamente desde el género como mujer, porque Ya. ahí le estamos dando cabida a los hombres, pero desde ese sentido femenino. Y después de esa parte, y vamos hablando del tema, y hacemos una obra colectiva. Hay un lienzo sobre la mesa, y ese lienzo sobre la mesa vamos escribiendo cosas y vamos bordándolas. Entonces, Qué por belleza. ejemplo, el trabajo que se está haciendo en Bogotá con un grupo de chicas que empezamos el mes pasado, empezamos con el tema de la cartografía. Cada Ujú. una se silueteó,
empezó a sacar como las partes sensibles, las partes alegres, o sea, no solamente hablamos del dolor de los rotos, sino también de cómo embellecerlos o cómo ya, esas cosas que tú quieres sobresaltar de ti y salen materializadas en una obra de arte. Y esto lo hemos traído aquí a Armenia, al Quindío, realmente, porque toda esa inquietud mía se va. En Bogotá es un laboratorio, y yo siempre digo, en Bogotá estamos, es una ciudad grande, es una metrópoli, donde quienes vivimos allá estamos cerca de la cultura y sabemos que en algún momento algo cultural raro nos va a salir y uno está ya, más afín a eso. Pero en el campo no. En el campo, a sí, pesar de que tú vives en medio de la naturaleza, los pájaros, los cielos verdes, azules, hay una cuestión de que la gente como que eso no lo ve como los ojos que lo vemos los nativos urbanos, como lo digo. ya. No es un paraíso para ellos porque todos los días es lo mismo. Entonces, mi inquietud era en abrirle realmente los ojos, observar eso que los artistas nos inspiramos para que sea igual de inspirador para ellos y no sea solamente su entorno de trabajo, de vida normal y quieran dejar el campo. Qué bonito, Luz. Tú hablas de comunidades sustentables a partir del Sí. arte. Explícame un poquito de ese concepto. Aquí en Armenia nace el tema de la comunidad sustentable porque no solamente estamos hablando de sustentabilidad a nivel ecológico, sino a nivel de trabajo en común, de que entre todos podamos hacer las cosas más generosas y más humanas. Y en ese punto es que yo meto el arte, porque es que el arte es un potenciador de la imaginación, y no solamente Sí, para quienes nos especializamos en el área del arte, de la imaginación, de la creatividad o de una técnica en especial. Y yo siento que como seres humanos todos tenemos ese sentido de sensibilidad y de expresión que lo requiere el arte. Y todos, ahí donde yo hablo de imaginación sin límites culturales, porque yo me encontraba mucho, es que yo no sé dibujar, es que yo no sé coger sí. una aguja, es que yo no sé pintar. Entonces, Que es no que no, tengo es que idea de nada. no Sí, tengo idea, no, es que todos lo podemos hacer y yo he hecho ese experimento pues desde Houston que te contaba, que una persona, un físico o un matemático que estaba entregado a sus números, incluso mi propio esposo, que es financiero, eh, sale ese espíritu, o sea, todo lo tenemos, que claro, ya yo me dejo envolver más por el espíritu y empiezo a investigar más sobre una técnica en especial, es diferente, pero que ya. todos podemos llegar a la primera etapa, que es la parte expresiva, todos lo podemos hacer. Entonces, por eso es Luz, ese experimento aquí en Circasia, claro. sacar a Y la yo me gente del imagino campo y hacerlo. sacarle eso, ¿no? Sacarle eso a la gente, Ajá, pero yo me imagino que cómo es de empoderador tu trabajo. O sea, porque cuando tú le muestras a las personas de cómo no le muestras, ellas encuentran cómo hacerlo, sí, ¿ya? sí, Ellos lo descubren. Yo creo que no tiene cosa más empoderadora cuando uno descubre sus potencialidades, ¿no? Y su creatividad. así es. Y a nivel de esas cartografías que comentas, que son las cartografías corporales, ¿no? Eh, Ujú. la silueta, los trabajos, las partes del cuerpo, con qué me relaciono, con no me relaciono. Esto de construir una historia juntas, ¿no? De recordar las narrativas, nuestras narrativas como mujeres y Ujú. poderla compartir con otras mujeres. Me imagino que es un momento muy emocionante en ese proceso. Sí, sí, la verdad que es emocionante y es mutante, porque como Ya, cada vez que tenemos los encuentros, esos encuentros se van construyendo, tú misma lo dijiste, y se van construyendo a partir de las propias historias, y las historias no son iguales todas. O no claro. te interesa ese día en especial, a ti no te interesa hablar de algo en especial, entonces se va construyendo y va siendo muy mutante. Sí, Y cuando yo me doy cuenta de eso, o sea, por eso te digo que es que se me llena el corazón y es como que yo estoy caminando por un camino que no sé para dónde me lleva, pero que sé que me va a llevar a un buen, a un buen sitio, a un buen final. que claro. Bueno, ni te digo que se te nota la alegría, el entusiasmo de hablar del proyecto, de coserse, y yo digo de cosernos, porque también Ajá, estamos en ese proyecto, ¿no? De sí, caminar, de seguir caminando juntas. Y por eso la invitación a Mujeres por el Mundo en Red también para hablar. sí. ¿Qué le darías, qué inspirarías, qué le dirías a las mujeres que están escuchándote para Bueno, hacer sus proyectos, sus sueños?
Eh, qué les podrías decir? lo quiero enmarcar cuando tú me dices que sí se puede hacer virtual. Sí, sí se puede hacer virtual. Ya, Es porque si ya después de la pandemia nos dimos cuenta que podemos cambiar la educación, cambiar el trabajo, también esta parte de sensibilidad también lo podemos construir juntas a nivel virtual, porque es un conversatorio virtual, o sea, lo único que cambia, o claro. sea, es más chévere cuando te estás encontrando y haces gestualidades y todo esto. ¿Qué le puedo decir? Digamos que esos momentos que empecemos a mirar la puntada por el revés, no Ajá, solamente por el derecho, donde nos decían que este tipo de oficios no tenían la importancia ni a nivel artístico ni a nivel social, sino que valoremos realmente que esos encuentros nos enriquecen y cuando yo me doy cuenta que llega gente que no conozco y que no se conocen las cinco o seis o siete mujeres que nos reunimos y cada vez diferentes y empiezan a hablar de cosas eh, íntimas, porque son realmente íntimas, sin miedos y sin el miedo a que te juzguen o a que te señalen. Yo digo que estos espacios los necesitamos, los queremos y los estamos llamando a gritos, la sí. verdad. Y comentábamos antes de la entrevista, ¿no? Te agradezco mucho esta posibilidad porque comentábamos qué difícil es juntar también a veces a las mujeres en estos espacios, ¿no? Parecen muy bonitos, pero a veces siempre ponemos prioridades, ¿no? Ah, que tengo esto, que tengo lo otro, pero cuando la persona decide entrar a un grupo de estos, estar con otras mujeres, compartir, te lo digo, yo llevo años, 30 años Sí, trabajando con mujeres y sé lo que eso significa. Y bueno, pues mi llamado es invitar a Mujeres por el Mundo en Red. Vamos a ver, programar este encuentro, ¿te parece? sí, sí, Hacemos un claro. taller online y vamos a ver cómo nos va, cuántas Sí, participan, quién se suma a esto. Y yo esto gusta. encantada. Esto gusta, Luz Marina. Yo sé que es difícil, pero no imposible. Yo siempre digo eso. Y una de las cosas que en todas estas charlas salieron y que yo entendí es que el ser humano, más allá de las mujeres, es de voluntad, ¿sabes? Las cosas se Sí, hacen de voluntad. Y como tú dijiste, cuando alguien se engancha, se engancha. Yo por eso, mira, yo abro todos los miércoles en Bogotá, a excepción de festivos y feriados que estoy acá en Armenia. Abro el costurero, llegue una, lleguen dos, lleguen tres. exactamente. Porque en realidad tú misma te das cuenta que ese espacio es para ti. Y Claro, sí, es difícil. Hay una cosa muy difícil que es hacer comunidad. O sea, sí, yo tengo un producto en redes y les encanta, lo vendo, lo hago. Crear comunidad y hacer esa conciencia no es difícil. es diferente, Sí, es sí, sí. diferente, pero bueno, tú y yo somos el bastión para decirle, mira, lo tienes y lo Aquí está el usas, aquí espacio, estamos, sí. sí. Aquí estamos, lo Eh, usas para que nos encontremos. Bueno, sí, Luz, yo voy a cerrar esta entrevista para que no la hagamos ajá, tan larga y para ok, dejar con el perfecto, saborcito de yo quiero más, ¿ya? Porque vamos a seguirlo promoviendo en la red y vamos a seguir hablando. Entonces, la próxima acción que haremos será el taller, ¿ya? perfecto, Entonces, cuenta ya conmigo. fuera de la entrevista ya pondremos fecha y esto Ok, y bueno, lo vemos. Pues muchísimas gracias, mi admiración por tu trabajo, por tu vida, por tus caminos recorridos. La verdad que inspiradora. gracias, gracias a ti primero, porque las inspiraciones no llegan solas, siempre estos sueños se construyen en conjunto. Sí. Y tú hiciste parte y sigues haciendo parte del Ah, momento donde ha llegado Luz Alberni. Y como tú, miles de mujeres en muchos años. Entonces, y sí. vendrán Y muchas vendrán porque muchas, y las que acompañamos, las que nos llenan de historias, de fuerza, de coraje, ¿ya? sí, Si hay algo más empoderador que trabajar con mujeres, no lo sé. O sea, digo, que te empodere a ti, o con niños, o con personas, que estar ajá, en esos procesos de acompañamiento. Es muy sí. bonito. Muchísimas gracias. Bueno, Y, y nos vemos pronto en la rueda de está bien. saberes y poderes, Claro que ¿ya? sí, claro que Un sí. besito. Empezamos con ese nuevo proyecto, Luz Marina.